En este video veremos un resumen del primer capítulo de la novela turca Lobis Indiero, también conocida como Llamas a mi puerta o Ede Serkan. Después, como bonus, te dejaremos 5 enseñanzas que nos dejó la novela que no podés perderte. Así que sabiendo esto, empecemos. Lobis Indiero o Sen Kalkapimi en turco es una serie de televisión turca que cuenta la historia de amor entre Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, y Eda Yildiz, interpretado por Hande Erçel. En el primer capítulo se presenta a Eda como una joven apasionada por la botánica, quien trabaja en un pequeño negocio de plantas. Por otro lado, Serkan es un joven empresario exitoso y millonario que está buscando a alguien que pudiera diseñar y mantener un jardín en su mansión. En el primer capítulo de la serie se presenta a Eda en su día de graduación, donde su prometido la deja plantada y ella se queda sin vestido y sin diploma. Después de la humillación pública, Eda se encuentra en una situación económica difícil, ya que había invertido todos sus ahorros en el vestido de graduación y no puede pagar la renta de su apartamento. Eda, quien está desesperada por conseguir dinero para pagar sus estudios, es contratada por la asistente de Serkan, Aydan, quien es interpretado por Nelly Yeldan, esto para trabajar en la mansión. Sin embargo, Eda y Serkan tienen un pasado en común. Años atrás, Serkan la humilló y la lastimó en una situación que aún afecta a Eda. A pesar de esto, Eda decide aceptar el trabajo y trabajar para Serkan. Y a medida que avanza el capítulo se puede observar los desafíos que ambos protagonistas deben enfrentar para poder trabajar juntos. Además se muestra la química y tensión romántica entre los personajes, que comienzan a sentir atracción el uno por el otro a pesar de la hostilidad del inicio. El capítulo número 1 culmina con la cena romántica que Serkan prepara para Eda en el jardín de la mansión, mostrando el comienzo de una relación amorosa. En el capítulo número 1 también se presenta la situación familiar de Serkan, quien tiene una relación tensa con su padre y un problema personal que no ha podido resolver. Además se introduce a algunos de los personajes secundarios como el mejor amigo de Serkan, Ferit, y también la asistente Aydan. La trama del primer episodio establece la base para el desarrollo de la historia de amor entre Eda y Serkan, así como para la resolución de los conflictos personales entre ambos personajes. Y ahora que ya escuchamos un resumen del primer capítulo, le vamos a dejar un par de puntos de por qué no detenerse en el primer capítulo y ver toda la serie. Podemos decir que tiene una trama interesante y entretenida, con personajes bien desarrollados y actuaciones convincentes. Además, la serie se desarrolla en lugares hermosos de Estambul, lo que la hace visualmente atractiva y ofrece una oportunidad para aprender sobre la cultura turca. También aborda temas como la familia, la amistad, la ambición y el amor propio. En resumen, Lobis Indiero es una serie que tiene mucho para ofrecer a los espectadores, desde una trama interesante hasta la oportunidad de explorar lugares nuevos y aprender sobre la cultura turca. Si te gustan las historias románticas y estás buscando algo nuevo para ver, definitivamente vale la pena darle una oportunidad. Y si como esto no era bastante para ver la serie, destacamos 5 enseñanzas importantes que dejó la novela. Primero, que no hay que juzgar a alguien por su apariencia o situación económica. La serie muestra que no se debe juzgar a alguien por su apariencia o posición social, ya que esto no define a una persona. Los personajes principales, Eda y Serkan, viven en mundos diferentes, pero aprenden a mirar más allá de sus diferencias, a valorar a la persona por quien es. La importancia de la comunicación es crucial, ya que la serie destaca la importancia de la comunicación abierta y honesta entre las relaciones, tanto románticas como familiares o amistosas. Las personas aprenden que mantener las cosas ocultas o evitar hablar de problemas solo lleva a malentendidos y dolor. La importancia de la paciencia y la perseverancia. La serie muestra que el amor verdadero no siempre es fácil, y a veces requiere paciencia o perseverancia. Los personajes aprenden que el amor no sucede de la noche a la mañana, sino que se desarrolla con el tiempo y el trabajo duro. La importancia de tener una mente abierta, ya que la novela destaca que la importancia de tener una mente abierta y de ser flexibles, especialmente en las relaciones, es importante. Los personajes aprenden a dejar ir sus prejuicios y estar abiertos a las nuevas ideas y formas de vida. Y por último, podemos decir que la serie destaca que perdonar y dejar ir es muy importante, ya que la serie muestra que el perdón es importante en las relaciones, tanto para perdonar a otro como para perdonarse a uno mismo. Las personas aprenden que dejar ir en el pasado y perdonar es necesario para avanzar y encontrar la felicidad en un futuro. Y lamentablemente hasta acá llegó el video de viendo de qué se trata el capítulo número 1 de la telenovela de Sen Kalkapimi, o también conocida por su traducción al español como Ede Serkan. Así que si este video te gustó, no lo sabes hacer dejando tu like y suscribiéndote al canal. Por último, vamos a dejarte 2 videos recomendados en pantalla para que veas.